del capítulo 20 de Juan. Así es que hemos estado ya por mucho tiempo, a lo mejor algunos ya están enfadados de estar escuchando el Evangelio de Juan, pero creo que ese tipo de exposiciones será prácticamente una vez quizás en toda una vida, y hemos tenido la oportunidad de explorar a detalles algunos de los eventos, de las historias, e incluso quizás algunas cosas que no habíamos entendido. Así es que hoy estamos llegando al capítulo 20 de Juan, versículos del 11 al 23, y después de ya los temas anteriores que se dio el evento de la crucifixión, que es la cúspide del Evangelio, y inmediatamente a la crucifixión ahora es la resurrección. La resurrección, pero recordemos que en el tema anterior, aquellas personas mencionadas simplemente no lo creen. Llegamos al punto donde las personas que empiezan a ver los primeros pasos de este fenómeno, las conclusiones a las que ellos brincan es que se han robado el cuerpo del Señor, el cuerpo de Jesús, se han llevado a Jesús fuera de esa cueva, fuera de esa tumba. Así es que la resurrección pasa, pero los primeros creyentes no lo están creyendo. Y venimos al tema del día de hoy, que está titulado como las apariciones de un Cristo resucitado. Y estoy entonces retomando la historia de María Magdalena, aquella mujer que no se habla exactamente por qué estaba endemoniada con 7 demonios, pero ese es el caso. Y quizás no todos vamos a entender lo que significa estar endemoniado, porque algunos de nosotros quizás no lo hemos vivido, otros no hemos sabido que lo hemos vivido, pero aquellos que lo han vivido en carne propia quizás puedan experimentar y saber de lo que estaba pasando en el corazón de esta mujer. Posiblemente no entendamos a profundidad el dolor, la aflicción y el sufrimiento de esta mujer, María Magdalena, pero sabemos que aquellos que aman a Cristo de una forma más diligente y que perseveran en este amor, también a veces son los que llevan más privilegio de respuesta del Señor. Y por alguna razón el sufrimiento de esta mujer la ha llevado a un amor intenso, un amor que la dejó hasta los últimos momentos en la cruz del Calvario, y un amor que también la trajo como la primera persona a venir a buscarlo aún en la tumba, en circunstancias adversas, siendo mujer. Pero ese amor se está probando, ese amor que también es respondido con la misericordia de Jesús. El amor hizo que ella honrara a su Señor hasta el último momento, y es el mismo amor que viene a recibirlo también en sus primeros momentos ya con un cuerpo glorificado. Fue la primera en ver a nuestro Señor resucitado, y también fue la primera en oír su voz y hablar con Él. Eso no es cosa a la ligera. Hay 4 ángulos de 4 autores, y el autor de Juan menciona la historia de esta mujer. Por eso no podemos ignorar que Dios tiene en gran estima el corazón de la mujer, que fueron las más privilegiadas y las primicias de las bendiciones de Dios dada al ser humano. Porque recordemos, si hablamos de los héroes de la fe cristiana, vamos a mencionar quizás los patriarcas del Antiguo Testamento, vamos a mencionar los apóstoles del Nuevo Testamento, o el 13º apóstol. Pero yo creo que a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir mencionar a María Magdalena. Pero el autor de Juan hace énfasis en aquella mujer que llegó a estar quizás al borde de la muerte por esta
esta situación de estar endemoniada y que fue libertada, posiblemente no solamente del alma, pero también del corazón, también de la mente, el poder dar una nueva percepción de vivir. Es como cuando nosotros estamos en toda una situación, en una cadena de eventos que simplemente lo sentimos como una avalancha de problemas. Cuando viene esa avalancha de problemas, simplemente nos queremos dar por vencidos. Se nos van los deseos incluso de vivir. Y eso es lo más común que ocurre en el corazón del ser humano. Es mejor renunciar a la vida, a la pelea, y simplemente dejarnos llevar por las emociones de la vida, que en este caso en algunas personas es la muerte. Sin embargo, nos hacemos esta pregunta en este caso: ¿puede cabernos alguna duda de que esto se escribió para instruirnos? O sea, para enseñarnos algo en nuestro caminar. Porque recordemos que cada uno de nosotros tiene una identidad propia, una forma de pensar, una forma de acercamiento a los problemas, incluso a Dios. Nosotros estamos caminando. Y recientemente estuve en una situación donde, en mi punto de vista, y a esta altura, vi entre las pocas veces que me ha tocado ver cristianos, que podría decir maduros, pero que me sentí como un bebé en pañales en comparación. Y es que el llegar a esa cúspide de maduración espiritual es toda una vida. Estoy hablando de personas de edad avanzada, pero que han entendido el caminar, que han entendido lo que verdaderamente el Evangelio es. Eso quiere decir que la mayoría de nosotros todavía tenemos un largo proceso por caminar, golpes por recibir, pero también la restauración, la sanidad, la misericordia. Muchas situaciones donde en cada una de esas situaciones dice la palabra: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es que el amor de Dios siempre prevalecerá a pesar de las circunstancias. Pero en esta situación vemos algo interesante, y es que María Magdalena está precipitada, va y avisa a los otros discípulos: han robado, se han llevado el cuerpo del Señor. Está agitada, está llorando, está triste. Y no se da cuenta de lo que está pasando en el trasfondo. En este caso la vemos a la par de esa tumba, llorando, afligida. Lo único que había en su mente es que se han llevado el cuerpo de mi Señor. Eso es lo único que está en su corazón. Y eso nos refleja también a nosotros cuando caemos a un problema, a una situación difícil. Y lo único que podemos ver es el dolor, lo que nos hicieron o lo que nos pasó, y es lo único que podemos ver. Estamos cegados al contorno nuestro. Exactamente como en el caso de María, como en el caso de Agar en el desierto, cuando estaba afligida, desilusionada, dándose ya a la muerte, sin saber que a un lado de Agar estaba una fuente de agua. Pero Dios tuvo que intervenir. Y de la misma forma vamos a ver en esta historia que el autor de la vida siempre estuvo a la par de María Magdalena, pero Dios tuvo que intervenir. Así como en la vida de muchos de nosotros, en medio de la situación de vida o muerte, en medio de la tragedia, en medio de la aflicción, hasta que Dios interviene, entonces es que nos damos cuenta que la misericordia de Dios siempre ha estado allí con nosotros. Pero el dolor ciertamente nos ciega. ¿Escuché un amén? Dice a partir del versículo 11 entonces: María Magdalena estaba llorando
llorando fuera del sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Cuán a menudo nos sentimos angustiados, pero no hay motivo para ello? En realidad, nosotros podemos exponer este tema como no había razón. Pero ella estaba viviendo el momento y por lo tanto el dolor la había angustiado, la había cegado. Así nosotros lloramos por la ausencia de las cosas, pero en realidad siempre hemos tenido acceso a ellas. Nos quejamos de la vida, cuando en realidad la vida nos ha dado más de lo que nosotros mereceríamos. Pero ciertamente nadie será completamente feliz en este mundo, porque nosotros no fuimos creados para buscar y encontrar una plenitud de felicidad en este mundo. Fuimos creados para ser complementados, para ser plenos, para ser llenos, para estar completos, solamente por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pongamos a pensar que si podemos reflexionar en el pasado, en las situaciones difíciles, muchas de las veces hemos derramado lágrimas innecesarias, y lo vamos a continuar explorando por qué estoy diciendo esto. En el versículo 12 dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo del Señor Jesús. Aquí vemos entonces ya en escena dos ángeles interviniendo, dos espíritus ministradores de la gracia de Dios, que todo el tiempo la Biblia habla de epifanías, de manifestaciones angelicales, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y que todavía no descarto, como lo dice en Hebreos y en otras partes, que ellos ministran a la par de los santos de Dios. Y cuando hablo de los santos de Dios, estoy hablando de los creyentes, de nosotros, de la iglesia. Un ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista y también del Salvador. Los ángeles informaron a los pastorcillos también del nacimiento de Jesús. Fueron los ángeles que ministraron a Jesús en el desierto después de los 40 días y 40 noches. Y fueron los ángeles que ministraron a Jesús en el monte de Getsemaní, cuando estaba afligido justo antes de su crucifixión. Ellos entonces anunciaron su venida, ellos anunciaron también su partida, y ellos anunciaron su resurrección. Ellos han estado involucrados de muchas formas. Algunos y muchos de los santos de Dios han tenido visiones, incluso con ángeles involucrados de alguna forma u otra, para intervenir, para corregir nuestros caminos, para ayudarnos, para apoyarnos, para luchar las luchas de la vida o espirituales. Toda la cuestión de los ángeles es bastante profunda y misteriosa. No alcanzamos a entender todo, porque ellos en realidad es que iban y venían, aparecían, desaparecían, y todo de una manera sobrenatural. Son invisibles, pero se hacen visibles de acuerdo a la voluntad de Dios para propósitos específicos. Son seres con una naturaleza radicalmente distinta a la nuestra, completamente distintos a lo que nosotros tenemos de percepción por la vida, la naturaleza y este mundo. Sin embargo, podemos observar que en muchas de las ocasiones, como es en este caso, estaban vestidos con ropas blancas. Cuando Jesús aparece, también ropas blancas, un color simbólico de la pureza, algo que nos recuerda como en Apocalipsis, cuando ya están los santos redimidos, también con vestiduras blancas. Así como también en Isaías dice que aunque nuestros pecados sean rojos como la escarlata, Dios los hará blancos
como la nieve. La pureza, el proceso de la regeneración y la restauración. En este caso entonces seguimos la historia en el versículo 13 que dice: y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Lo único que está pensando María Magdalena en estos momentos es que se llevaron el cuerpo de Jesús. Y estaban pasando muchas cosas por su mente. ¿Fueron acaso los fariseos, los saduceos, los herodianos que vinieron de noche, robaron el cuerpo, se lo llevaron, lo escondieron? ¿O acaso fueron los ladrones que les gusta robar las tumbas y sacar las cosas valiosas? ¿Qué pasó de él? ¿Cuánto nos cuesta también a nosotros dejar nuestros prejuicios arraigados? ¿Qué tan renuentes somos de aceptar las verdades que contradicen nuestras ideas religiosas? Y lo digo de esta forma porque María está enfocada en lo que ella está creyendo. Se metió algo a la cabeza y está con ese dolor, está llorando incesablemente porque está creyendo que se han robado el cuerpo del Señor. Fíjense lo que dice el Salmo 35. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El hecho quizás de que es parte de la profecía de la muerte y la resurrección de Jesús, que muchos llorarían su muerte. Porque en realidad, si observamos todos los creyentes, cuando Él fue crucificado, con esa cruz también fueron crucificadas las esperanzas de muchos creyentes que esperarían que Él fuera el Mesías. Entonces dio su vida, murió, y ahora con esa muerte también han muerto las esperanzas de muchos, preguntándose la pregunta: ¿y ahora qué? Pero no sabían el total de la historia. Fíjense, un pueblo que desde su niñez hasta su vejez eran criados en el temor de Dios, que por milenios se les enseñó un gobierno teocrático, o sea, todo giraba alrededor del Torá, alrededor del Antiguo Testamento, todo giraba. Y ahora nosotros nos damos cuenta que a pesar de que fueron instruidos, por milenios seguían sin creer. No entendieron ni las profecías mesiánicas y tampoco tenían en cuenta lo que Jesús mismo les estuvo diciendo por semanas, por meses, que era necesario que Él diera su vida y resucitara al tercer día. No lo entendían, no lo entendieron, no lo creyeron. Así es que, hermanos, si nos cuesta entender el amor de Dios por décadas, no es motivo para desanimarse. Muchas las veces nos toma toda una vida para entender el amor de Dios. Decimos que creemos en Él, aunque en nuestro corazón está todavía lejos de nosotros. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Bueno, porque cuando pasan las grandes aflicciones, estamos llorando, 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 el dolor nos ciega, aunque Dios está a la par de nosotros. Aunque Dios está más cerca de lo que nos podamos imaginar, mucho más cerca. Pero en los momentos de dolor y aflicción, muchas las veces no recurrimos a Dios. Algunos a escondeditas todavía sacan por allí, no sé, la cervecita, el Don Pedro o la música. Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de lidiar con el dolor, pero en muchos casos no es Dios. Por eso es que derramamos lágrimas innecesarias, pasamos situaciones innecesarias,
y nos comportamos y vivimos como si allá está un Dios, allá está Dios, pero no está conmigo. Es la misma situación que está viviendo en estos momentos María Magdalena en esta historia. Está con un corazón quebrantado, sin saber que allí está el autor de vida. Entonces en el versículo 14 dice: habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie. Fíjense cómo dice: y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta de que era Jesús. Está diciendo que Jesús estuvo allí todo el tiempo, pero no sabía que estaba allí Jesús. La incapacidad de María para reconocer a Cristo, podemos especular de varias formas. Vamos a especular. A lo mejor cuando estaban los ángeles y los ángeles le dicen a María Magdalena: ¿por qué lloras, mujer? Pues ella estaba afligida y no se dio cuenta que eran ángeles. ¿Recuerdan a lo largo de las escrituras cómo cada vez que hay una aparición angelical, las personas se espantan, se caen, se desmayan, se quedan mudas, se les van las fuerzas en las rodillas? ¿Cómo quedaron los romanos que estaban entrenados para quitarles la conciencia, y ellos cometían crímenes atroces con la humanidad? Y sin embargo, cuando ellos vieron los ángeles, se quedaron petrificados, como muertos. Y María Magdalena llore, inconsolablemente, ve a los ángeles. Oh sí, son ángeles, pero todavía mi corazón me duele. Entonces, a las espaldas habla Jesús: ¿por qué lloras, mujer? Posiblemente su distracción por el dolor no le hizo nada a la aparición angelical, pero es posible que ella no reconoció a Jesús porque sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestros ojos llenos de lágrimas, con esas lágrimas de cocodrilos? No alcanzamos a ver bien. O quizás estaba apenas amaneciendo y no alcanzó a distinguir, o quizás ya la luz del sol estaba justo enfrente de ella, de tal forma que al mirar el rostro no pudo distinguirlo entre la luz y la sombra. Quizás, como vemos a los dos discípulos en el camino a Emaús, hubo como un poder sobrenatural y sus ojos estaban velados y no le conocieron. Así también con María Magdalena. O quizás simplemente el cuerpo glorificado de Jesús en una naturaleza ya glorificada fue tan extremo que por eso no le conoció. Pero estas posibilidades son simplemente teorías, especulaciones. La Escritura no nos dice por qué no le conoció, simplemente no le conoció. Y así, en cada uno de los casos de nosotros, hemos estado viviendo por muchos años y hay miles de razones. Algunos de nosotros no tenemos mucha escuela, pero sí tenemos un doctorado en justificaciones y excusas para justificarnos por qué a nosotros sí me duele más que a los demás, por qué yo soy una víctima de la vida, por qué como a mí la gente me ha hecho tanto mal. Por eso es que no puedo perdonar, por eso es que mi corazón está lleno de resentimientos, porque me duele. Y porque me duele, bueno, ya en algún momento hice una oración de fe, pero todavía mi dolor es más grande que mi fe en aquel que quita el dolor. Eso es difícil lidiar con momentos de aflicción. Y esos momentos de aflicción pueden ser crónicos, o sea, hay personas que viven todo el tiempo con dolor. Por la situación marital, por la situación familiar, por las situaciones personales, por la razón que sea.
El dolor nos ciega y también nos impide ver el amor de Dios. Recientemente, involucrado en un problemón, porque también es parte del pastorado, ¿verdad? Un problemón, pero problemón. Y tuve una reunión. Entonces, en una batalla se presenta otra batalla más. Y lo que había en mi corazón es que me estaba preparando para ser azotado. Entonces, al estar en esta reunión, algo interesante pasa porque, pues como buen defensor de la situación, estuve dando una explicación detallada por esto, o sea, como diciendo, como tratando de una forma u otra diciendo, soy inocente, no me golpeen, no me azoten, no me peguen. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que los azotes que yo esperaba se convirtió en poder ver a lo más cercano que mi experiencia ha visto cómo se vería la misericordia y el amor de Dios. Si yo te hago esa pregunta, ¿cómo se ve el amor de Dios? ¿Cómo la responderías? ¿Cómo se ve el amor de Dios? Es un concepto retórico. Nadie sabe cómo es el amor. Nadie lo conoce. Pero yo te aseguro que si el amor de Dios está allí presente, no necesitas saber cómo se ve, pero sí vas a saber que es el amor de Dios, porque en ese momento me sentí como si ese, ¿podría decir correctamente joven de 40 años? Bueno, supongamos que si ese joven de 40 años se redujo a un niño de 5 años, ese niño de 5 años como si hubiera visto por primera vez un globo y este niño corría para querer alcanzar ese globo diciendo, yo quiero ese globo, yo quiero ese globo, yo quiero ese globo. Así me sentí porque en mucho tiempo me tocó ver lo que realmente es ese amor de Dios. Lo más cercano a cómo se puede corporizar o materializar el amor de Dios, allí estaba, y yo extendía mis brazos para alcanzarlo, y quiero más del amor de Dios. Al amor de Dios no le vas a debatir, no le vas a inventar excusas, no le vas a huir, porque en mis aflicciones y batallares allí recibí sanidad espontánea en un abrir y cerrar de ojos. Y creo que eso es lo que nosotros buscamos. Por eso también agregando y complementando esta idea o esta historia, me sentí todavía como un niño espiritual en pañales, y que muchos de nosotros estamos creciendo en el proceso. Sufrimos mucho porque todavía no nos refugiamos en Dios como deberíamos. Todavía estamos examinando sus caminos, tratando de figurar cómo descubrir ese camino, cómo cambiar nuestras formas de pensamientos que nos llevan al dolor, nuestros sentimientos que nos traicionan, que no tenemos control de ellos, nuestra mente que se dispara en todas direcciones, menos en el reino de Dios. Todavía hay mucho que entender, todavía hay mucho que aprender, todavía hay un proceso que estamos viviendo, vamos viviendo. María Magdalena es la llorona de esta historia, y en muchos de los casos, como lo decía el viernes, le quitamos la chamba a María Magdalena y nos hacemos los llorones. Pero parte de eso es parte de un proceso también para crecer y madurar. Muchas de las veces es
quizás la única forma de aprender y que las cosas de Dios tengan sentido en nuestras vidas. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el dolor, sobreabunda la misericordia. Eso les puedo garantizar. Así es que en el versículo 15, ahora Jesús dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que él era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Examinemos esas preguntas. ¿Por qué lloras? Jesús sabía la respuesta. Es como en el principio de Génesis, Dios le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Si nosotros predicamos que Dios es omnisciente, o sea, Él todo lo sabe. Él sabía dónde estaba. Jesús también sabía lo que estaba pasando. Pero hace esa pregunta con un propósito. Hace otra pregunta agregándole a la historia: ¿estás completamente segura de que es lo correcto llorar ante este sepulcro vacío y no regocijarte más bien por ello? ¿A quién buscas? ¿Quién es la persona a quien buscas entre los muertos? ¿Acaso has olvidado que aquel a quien buscas tiene poder para recuperar su vida y que predijo esta situación? O sea, es como si Jesús le estuviera diciendo: ¿has olvidado todas mis enseñanzas? Y este día es para dar una aplicación más personal a nuestra vida. Porque cuando entramos en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, pues se nos olvidan las enseñanzas de Dios. O a veces no sabemos cómo aplicarlas directamente a nuestra vida. Sí, Dios es bueno, Dios es bueno con los demás, pero no es bueno conmigo. O me siento tan mal que a lo mejor como que no soy digno del amor de Dios. Así nos sentimos. Pero en realidad es que Dios nos ama a todos por igual. En el momento en que nosotros entendemos que Dios nos ama, es en el momento que comienza la sanidad. Y ha sido, por ejemplo, algo de mi entendimiento en cuestión del perdón. Todo el tiempo se habla del perdón. La música habla del perdón. La gente atea, agnóstica de cualquier religión habla del perdón. Y a veces en medio también de los círculos cristianos decimos: sí, te perdono. Y luego, ¿qué más sigue? Pero no lo olvido. O sea, como que sí te perdono, pero como que no te perdono. Eso es lo que estamos diciendo. Y simplemente hacemos una vida miserable de nuestra existencia. El perdonar es simplemente una decisión. Y en el momento de querer perdonar, aunque no lo sientamos, es el momento entonces donde Dios comienza a derramar su amor y misericordia en nosotros. Y entre más pasan los años, me he dado cuenta que muchas de las veces la forma de trabajar de Dios es que Dios usa los pies, las manos y los labios de aquellos que le sirven. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las veces Dios nos habla en nuestro corazón al estar cerca de una familia, una madre, un padre, un abuelo, un abuelo, alguien, un amigo, amiga, un compañero de trabajo, que cae en estas situaciones de necesidad y que tú tienes una palabra, porque tú conoces una palabra de esperanza para ellos, para ellas. Y es en esas situaciones cuando Dios nos usa. Porque en las situaciones de aflicción, ¿saben qué? La persona que está en medio del dolor se va a dejar llevar por las emociones, los sentimientos. Y el primer consejo que le venga cuando está en tiempos de decisión: oh,
entonces me voy en esta dirección. Y muchas las veces esa dirección no es la más correcta, porque estamos influenciados por el dolor. Y cuando una persona está severamente empapada de dolor, la mayor parte de los casos hay pobres decisiones que nos van a llevar a consecuencias desastrosas. Así es que si estamos en medio del dolor y si de repente los hermanos o las hermanas están un poquito muy pasivos, bueno, hay que tocar un poquito la puerta como en señal de auxilio. Y los hermanos o hermanas que están más despiertos sirviendo al Señor, hay que estar listos y preparados para ayudar a aquellos que están en nuestro entorno, porque siempre hay necesidad. Siempre hay necesidad. Aún mientras estamos hablando, hay garantía de que en esta congregación hay necesidad. Así es que estemos listos para ayudar al prójimo. Amén. La pregunta que hace Jesús a María Magdalena es más de provecho para ella que para él. Porque este dolor es como un efecto narcotizante que duerme la memoria, la mente, que nos hace simplemente no estar preparados para afrontar una realidad. Así es que en esta situación, en este contexto está María Magdalena. En el 16 sigue diciendo la palabra, Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo en hebreo, volviéndose a ella, más bien dicho, le dijo en hebreo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Aquí en esta palabra bastó una palabra para abrirle los ojos. Nuestro Señor la llamó por su nombre, y esa palabra es como si hubiera tocado un resorte en su interior para abrir sus ojos velados, cegados o lo que haya sido. Bajo la influencia increíble oleada de los sentimientos encontrados, debió haber escuchado esa voz que fue capaz de romper la conmoción. Y ella responde con esta palabra, Raboni, o sea, que significa maestro. Esta palabra solamente aparece en los 4 evangelios en una parte, en Marcos 10:51. Y esta palabra, en ese tiempo, en el judaísmo la desarrollaron en 3 niveles. O sea, hagan de cuenta, si lo ponemos en perspectiva, no sé en las demás partes, pero en México están los chalanes, luego las medias cucharas y luego los albañiles. O sea, los ayudantes, los aprendices y ya los maestros. Pues hagan de cuenta que en ese contexto vamos a decir los Ras, que son los maestros ayudantes, después los Rabís, que son los maestros ya que están haciendo sus prácticas, y luego los Rabonis, que es el nivel más alto, los maestros de maestros. En ese contexto, María Magdalena le llama a Jesús maestro de maestros. Fíjense, una palabra bastó para abrir los ojos de María, porque allí Jesús vio la debilidad de ella y tuvo compasión de ella. Él deja desapercibido la lentitud de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento. Una palabra bastó para simplemente cambiar toda la perspectiva. Pero al mismo tiempo me impresiona que el autor de Juan se enfoca en la vida de una persona. Y no fue Pedro, no fue él mismo, fue una mujer, porque ella
quizás para demostrar que aquellos que más sufren son aquellos que más aman. Y aquellos que más aman son aquellos que más fieles le han sido al Señor. Bueno, quizás no es el caso general, pero sí es un caso muy potencial. Quiere decir que quizás algunos de nosotros todavía nos falta sufrir más para amarle más. Creo que hay dos alternativas: aquellos que aprenden al observar y al escuchar, y aquellos que aprenden en cabeza propia. Nosotros tenemos la decisión. Vamos a aprender simplemente al estar escuchando, porque la fe viene por el oír, o tenemos que pasar por la tribulación cuando nos golpeamos nosotros mismos en contra de la pared, y de ahí entonces examinar nuestros caminos, porque el dolor nos hace examinar nuestros caminos. Si me dolió, ¿por qué me dolió? Si hice esto, ¿está bien o está mal? Si dije esto, ¿está bien o está mal? Entonces nosotros tenemos la alternativa, pero aprender a amar a Dios muchas de las veces significa más de lo que nosotros entendemos. El amor se va a reflejar con nuestros hechos, con nuestras convicciones, hasta dónde estamos dispuestos a sacrificarnos por ese amor por Dios. Y lo ponemos en perspectivas. Cuando andamos de cacería, o sea, la mayoría de nosotros que somos adultos, cuando éramos solteros, bien perfumados, bien bañados, bien alineados, si por ahí había 2 o 3 canas, hasta usábamos el Johnson de los zapatos para taparnos las canas, los chicles de las mentas, o sea, todo lo más perfecto que se pudiera para conquistarla. Bueno, nos esforzamos. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué estamos haciendo para conquistar el amor de Dios? ¿Qué estamos haciendo para conquistarlo? ¿Cómo demostramos nuestro amor hacia Él? Él nos ama, y Él lo demuestra en las necesidades más grandes. Ahora nosotros, ¿cómo le estamos respondiendo al amor de Dios? Son preguntas de reflexiones. Versículo 17 dice: Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando dice suéltame, o sea, de una manera más traducida se dice: no me toques. Vamos a examinar la situación. Estaba llorando desconsoladamente, estaba sufriendo, estaba batallando, estaba simplemente cegada. Entonces simplemente habla a las espaldas María, y ella entonces entiende y comprende: es el Señor, y está vivito y coleando. Una violenta conmoción y una incontrolable ola de sentimientos que pasaron en el corazón de María. Después de un dolor inconsolable, ahora un gozo irrefrenable, un entusiasmo que quizás en su corazón, ¿cómo iba a reaccionar esta mujer que ve a un muerto y ahora lo ve vivo? Se iba a abalanzar sobre él, a abrazarlo, a besarlo, o sobre sus pies, o sea, tantas cosas que pudo haber hecho, porque esa es la reacción. Me ha tocado estar en el aeropuerto y veo cuando las personas reciben a sus seres amados, quizás de mucho tiempo, porque se ve esa conmoción de ver al ser amado después de mucho tiempo, o en este caso, después de que por ya días habían posiblemente estado llorando por 3 días su muerte, y de repente lo ve vivo. Esa conmoción entonces posiblemente se iba a lanzar sobre él, y Jesucristo fue prudente para refrenar ese evento. Bueno, nuevamente es una especulación, no nos dice la Escritura, pero otra alternativa puede ser que
Él todavía no había ascendido al cielo. Con un cuerpo glorificado en santidad. Recuerden la expresión de Isaías cuando él tuvo una visión y se ve a sí mismo en el cielo de cielos. Y dice: ay de mí, porque soy hombre inmundo, de labios inmundos. O sea, este profeta entendía que estaba en un lugar que no está diseñado para el pecador. No estoy diciendo para el pecador redimido, simplemente estoy diciendo para el pecador. Entonces, Isaías tuvo que haber sido redimido. ¿Cómo? Vino un ángel con unas brasas, no sé cómo será eso exactamente, tocó sus labios y lo expió. Entonces, en este contexto, posiblemente Jesús, como no había ascendido al cielo, no quería ser tocado por un ser humano. O sea, nosotros, lo decía el viernes, nosotros somos como los como los pescados. Los pescados no saben que están mojados, y así también nosotros no sabemos que vivimos en medio de la inmundicia, en medio del pecado. Y el agua en que estamos mojados son aguas turbias y sucias por la maldad que existe en este mundo y también en nuestros corazones. Dice Calvino: el estado de Cristo tras la resurrección no podía ser pleno y completo hasta que se sentara en el cielo a la diestra del Padre. Simplemente otra opinión. Debemos de tomar en cuenta que simplemente ya en la resurrección todo cambió ya para Cristo. Y no podemos minimizar y pensar que Él era completamente hombre. Sí, lo era, pero también era completamente Dios. Y ahora finalmente es resucitado con un cuerpo glorificado. ¿Cómo será el cuerpo glorificado? Bueno, yo creo que va a ser diferente, porque al haber atravesado paredes o puertas, o sea, ya las leyes naturales no le afectan. También estaba resucitado apenas de 36 horas, 3 días judíos. Sus manos no estaban inflamadas, ni sus pies, ni su costado. O sea, un cuerpo que todavía va a sus discípulos y les muestra los hoyos de sus manos, de sus pies, del costado. Médicamente eso era imposible en 36 horas. Pero ya Jesús tiene un cuerpo glorificado. Ahora, si Él es Dios, bueno, no creo que si a muchos sanó. Alguien contaba la historia un poco humorística, ¿verdad?, de que el apóstol Pedro, airado, va, le corta la oreja al siervo, y Jesús ahí entre los arbustos va y saca la oreja y se la pone al pobre siervo. Si Jesús hizo todo tipo de milagros y sanidades, Él pudo haber sanado sus heridas, pero sus heridas estaban ahí por causa de los demás, no por causa de Él. Lo mismo cuando hace preguntas, no hace preguntas para saber una respuesta, porque Jesús sabe lo que hay en el corazón del hombre. Hace preguntas como testimonio de ellos, para que ellos también hablen la dirección y lo que hay en sus corazones. Amén. Entonces aquí también llama por primera vez a esos discípulos como hermanos. Recuerdan que capítulos anteriores, específicamente en Juan 13, los llamó siervos, y 2 capítulos después los llama amigos. Ahora por primera vez los está llamando hermanos. En el versículo 18, María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos: he visto al Señor. También les contó que Él le había dicho estas cosas. Es la primera encomienda que Cristo resucitado hace a esta mujer, es el honor de ir
a dar el anuncio, las buenas nuevas, que Él había resucitado. Es el primer estatuto que Dios da, que Jesús da. Y eso nos recuerda lo que ocurrió, una historia muy interesante en 2 de Reyes 7:9, cuando había hambruna en la tierra de Palestina. Dice: los 4 leprosos dijeron algo muy profundo: hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. O sea, en referencia de decir, hoy es día de nuevas, de buenas nuevas, vamos a compartir. Jesús manda a María Magdalena que vaya e informe a los demás. Es el primer mandamiento. Ahora, yo creo que todavía seguía llorando, pero ya no de dolor. Sus lágrimas ahora eran de alegría. Y no iba a ser como a veces los vendedores que me llaman por el teléfono: señor Luis, ¿me puede comprar una aseguranza de carro? No, pues el tono de voz me desanima. O sea, cuando iba a anunciar, no iba a anunciar con euforia, con emoción, con alegría, y no con las palabras, sino: lo pueden creer, Jesús está vivo. Jesús lo he visto con mis ojos, he visto sus manos, he visto sus pies, vi a ángeles. Entonces las cosas comienzan a tener sentido. Cuando minutos antes María Magdalena era como cuando nosotros nos cortamos con una hoja de papel, y ahí estamos viendo, y me duele la cortada de la hoja de papel, y se me olvida lo que está pasando, se me olvida que allá los hijos están peleando, se me olvida que por allá el perro se está comiendo la tarea de los hijos, se me olvida todo porque aquí me duele la cortadita y estoy enfocado nada más en la cortadita. Por allá están anunciando que ya están a punto de dejar tirar una bomba atómica, pero yo estoy aquí con mi cortadita. A mí me duele mucho mi cortada. El dolor nos desenfoca de la realidad. El dolor nos lleva en una dirección contraria. María Magdalena entonces ahora comienza a tomar sentido. Aquellos eran ángeles, ¿cómo es posible? Y no lo pude entender, no lo pude ver. Y este que era el jardinero en realidad era Jesús. Y ahora entonces todas esas enseñanzas que había escuchado ahora comienzan a conectarse una con otra, una con otra, una con otra, eslabón por eslabón, y ahora todo tiene sentido. Jesús está vivo. Pero tuvo que tomar una serie de secuencias y eventos para que esto tuviera sentido en el corazón de María Magdalena. Entonces vamos a ver en el 19: al anochecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Aquí vemos que está hablando del primer día, o sea, estamos hablando del domingo, el día de la resurrección. Hubo por lo menos 5 apariciones de nuestro Señor resucitado en este día. Vamos a hablar un poquito de esto. Las escrituras nos dicen que hubo alrededor de unas 500 apariciones. Bueno, o a lo mejor estoy un poquito perdido en ese aspecto, pero en la cantidad de apariciones que hizo, más bien dicho, no lo hizo con todo mundo. No lo hizo con aquellos que pedían una señal del cielo. No lo hizo con los religiosos que demandaban señales. No lo hizo incluso con todos los creyentes, sino simplemente entre los creyentes. Algunos creyentes fueron los privilegiados de ver apariciones. ¿Por qué? Creo que en la congregación de los santos es probable que no todos van a tener una revelación de Dios. Es probable que algunas personas por alguna otra razón no han experimentado todavía el amor de Dios. ¿Por qué? Yo no sé, no tengo una respuesta.
Pero aquí, por lo menos en este día, habla de 5 apariciones. María Magdalena, las otras mujeres, a Pedro, a los discípulos que iban a Emaús y a los discípulos con la excepción de Tomás. Esto, por supuesto, retomado de los 4 evangelios. Estamos hablando de 5 apariciones. Y estas personas a las cuales Cristo apareció, por alguna razón, Cristo tenía algo tan maravilloso, peculiar y específico con aquellas personas. Tuvo que haber algo especial con María Magdalena, porque ella no era rica. Jesús no se iba a dejar ir por situaciones superficiales, sino simplemente hubo algo espiritual que Dios sabía y que le dio el privilegio a estas personas. Creo que de la misma forma, en medio de nosotros, en la situación en que estemos, cuando somos legítimos con Dios, cuando de corazón estamos en la búsqueda por conocer a Dios, Dios se deja conocer en nuestras vidas. Y no lo va a hacer como un domingo a las 2 de la tarde cuando todos están aquí. He aquí, yo soy Jesús. Dios lo hace en los momentos más íntimos. Dios lo hace de maneras que solamente tú sabes. En un contexto único, en situaciones únicas. Dios nos da el entendimiento. Dios se da a conocer a aquellos que le buscan. Por eso todo esto sigue vigente hasta nuestros días. Pero la cuestión es, ¿estamos nosotros buscándole? ¿Estamos nosotros hambrientos por su presencia? ¿De verdad queremos conocerle? Porque la única forma es buscarle de todo corazón. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces, en esta situación se dirige también a ellos 2 veces, porque estaban encerrados, posiblemente en el aposento alto, posiblemente en sus casas, no lo sabemos, no lo dicen. Pero estaban encerrados por miedo a los judíos, o sea, a los fariseos, protegiéndose a puerta cerrada y posiblemente también todavía en conmoción por todo esto, porque ya por acá estaban diciendo que se había aparecido, ya por acá estaban diciendo una cosa, ya por allá estaban diciendo otra cosa, y la gente estaba, ¿qué estará pasando? Allá dice la hermana que pasó esto, allá dice Juan y Pedro que pasó esto, pero nosotros no sabemos. ¿Deberíamos creerlos? O a lo mejor andaban hambrientos, fueron al bosque, comieron hongos alucinógenos y están hablando barbaridades. Todo es posible. Y nosotros somos buenos escépticos. O sea, por naturaleza nosotros nos cuesta creer más que no creemos. Entonces Jesús de repente atraviesa las paredes o las puertas y aparece enfrente de ellos y les dice: paz a vosotros. Es lo mismo. Fuera de la presencia de Dios, nuestro corazón está turbulado por tantas situaciones y es Dios quien viene a traer paz. Por eso es algo sencillo. Yo te hablo a ti que escuchas el día de hoy este mensaje. Si en la noche estás en cama y pasan las horas y las ideas te bombardean y no hay paz en tu corazón y el sueño escapa de tus ojos, hazte la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿O está más bien Dios en mi vida? Porque Dios dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios
o más bien dicho en este caso, Jesús nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si en tu corazón puedes conciliar el sueño, si en tu corazón te levantas listo para iniciar un día, entonces Dios está en tu vida. Pero si te despiertas y todavía con mucha aflicción y esto y aquello y el otro, entonces hazte la pregunta: ¿dónde está Dios en mi vida? Él no vino a decirles: todos ustedes cobardes me dejaron solo. Ustedes dijeron que irían conmigo hasta la muerte. Él no vino a reprocharles. Él vino y les dijo: paz a vosotros. Esta fue la última palabra que pronunció también nuestro Señor en lo que se llama la última cena, o sea, el jueves, 4 días antes, cuando tuvieron la última cena. La paz os doy, la paz les dejo, mi paz os doy. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que viene a traer el libertador. En el 20 dice: habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me he enviado el Padre, así también yo les envío a ustedes. O sea, inmediatamente después de este también saludo hebreo, pero también una señal de Dios bendiciéndolos con esta paz, les muestra las manos, el costado como evidencia y también como comprobación que no era un fantasma. Pide algo que comer, come con ellos y ahora también les da el mandato: así como me ha enviado mi Padre, yo les envío a ustedes. ¿Pero a qué? A anunciar que entre los muertos el Cristo, autor de vida, se ha levantado. Que todo lo que promulgó, lo que profetizó, lo que enseñó era cierto y se había cumplido. Al tercer día Él se levantó de entre los muertos y ahora Cristo vive. ¿Sabían que eso es parte de la historia de esta iglesia? Cristo vive. Versículo 22: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Algo aquí se me hace un versículo extremadamente difícil de entender. El acto de nuestro Señor al soplar sobre ellos es un caso único en el Nuevo Testamento. Hagámonos estas preguntas para tratar de contestarla. ¿Qué simbolizaba? ¿Por qué se utilizó este soplo? Entonces, para construir un poquito de contexto a esta cuestión, vamos a remontarnos a Génesis específicamente 2:7. ¿Qué dice Génesis 2:7? Y Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue un hombre, o fue un ser viviente. O sea, en Génesis Dios sopló el aliento de vida. Pero también yo puedo decir que al transgredir Adán y Eva, ciertamente el día que comas del fruto del conocimiento del bien y del mal, morirás. Se rompió la comunión y en el tiempo de Dios murieron. La maldición de la muerte vino. Pero ahora creo que también en esta ocasión Jesús sopla, reciban el aliento de vida. Dios viene a traer vida espiritual a su gente, a su pueblo. ¿Recuerdan lo que dice Romanos? Que cuando estamos fuera de la presencia de Dios, vivimos
muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, cuando finalmente nosotros aceptamos a Jesús, esta es lo que el primer Adán vino a traer, muerte, y el segundo Adán, siendo Cristo, vino a traer vida y vida en abundancia. Lo primero que hace falta para que un hombre también sea un verdadero ministro del Evangelio es que tenga el Espíritu Santo. Los obispos o presbíteros son los líderes que ponen mano para que unjan a aquellos que van a ser los nuevos clérigos, los nuevos pastores, los nuevos líderes de las iglesias. Pero hasta ahí. Pero es Dios quien a través de su Espíritu Santo entonces empodera a aquellos que verdaderamente están representando el reino de Dios. El Espíritu Santo prácticamente es el que nos equipa para ministrar la gracia de Dios. El aliento de Dios en la primera creación significó vida física, mientras que el aliento de Jesucristo en la nueva creación significa vida espiritual. Y entonces, ¿qué vamos a hablar del bautizo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Bueno, es cuando también oficialmente se nos equipa, se nos prepara y se nos empodera para llevar todo esto. Es una combinación, es un poco a veces confuso, pero en realidad es la bendición de decir: antes estaban muertos, ahora viven, porque yo soy el autor de vida. Y también yo los equipo, yo los empodero para la batalla, para la lucha, para la comisión que Él los está mandando. Por lo tanto, el mandato de llevar a los discípulos de Jesús ahora también va equipado con el Paracleto, con el abogado, con la venida del Espíritu Santo. Porque por eso decimos que el soplo de Dios es hálito, porque es vida. Es lo que nos diferencia a nosotros de cualquier otro ser viviente. El hálito, el aliento, el soplo de Dios. Los animales no lo tienen, las plantas no lo tienen, son seres vivientes, pero no lo tienen. Nosotros como seres humanos sí lo tenemos. 23 y último: a los que remitan los pecados les ha sido remitidos, a quienes se los retengas les serán retenidos. Aquí nos habla entonces, cuando nosotros ministramos la gracia a través de la palabra de Dios, nosotros podemos perdonar pecados, nosotros podemos retener los pecados. No es porque el ser humano perdone o retenga pecados. Dice en Marcos 2:7: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, en ese aspecto no es que nosotros tengamos el poder de perdonar o retener, sino más bien al ministrar la palabra prácticamente justifica o condena al oyente. Porque es la palabra que da vida, pero también es la palabra que condena. Y es la palabra ahora en combinación con el Espíritu de Dios, que es ministrada por los ministros de Dios, o sea, la iglesia, nosotros. Pero al final de este pasaje vemos la misericordia de Jesús. Vemos cómo Jesús vio los corazones, no el intelecto. Vino a escoger a los suyos, y en medio de los suyos tuvo sus primicias. Vio el dolor, y el dolor lo cambió por paz, por gozo, por esperanza, por salvación. Y esas son las promesas que hasta el día de hoy, en cada uno de nosotros quizás ya se nos está olvidando, porque el día que hicimos la oración de fe, pues a lo mejor ya pasaron 10 años, 15 años. Oh sí, yo recibí a Cristo hace 15 años, aunque en mi casa todavía pues se me olvida que soy cristiano. Pero de alguna u otra forma, en nuestra jornada espiritual, todavía hay muchas personas a nuestro alrededor
que necesitan este amor de Dios. Regresando al testimonio que daba, nadie va a rechazar el amor de Dios. La gente rechaza la religión, sí. La gente va a rechazar la iglesia, sí. La gente va a rechazar los paradigmas. La gente va a rechazar todo esto que muchas veces hablamos sin conocerlo. Nadie va a rechazar el amor de Dios. El amor de Dios es universal, y no importa que no hablemos los miles de idiomas que hay alrededor del mundo, el amor de Dios se entiende en cualquier idioma. El amor de Dios se entiende en cualquier tiempo. El amor de Dios se entiende en cualquier lugar, y cuando tú veas el amor de Dios es innegable. Lo vas a anhelar, lo vas a querer, porque todos nosotros tenemos hambre de amor. Todos nosotros hemos sido desilusionados por los demás, en algún momento u otro, todos, sin excepción. Pero cuando vemos el amor de Dios, no lo vamos a rechazar, porque todos tenemos hambre de amor. En el matrimonio, ¿estás cansado de vivir en el matrimonio? Es porque tienes hambre de Dios. ¿Desilusión de los hijos? Tienes hambre de Dios. Antes tenías un carrito del 80 y tantos, y ahorita tienes un carro hasta con doble turbo, pero todavía te sientes vacío.